Estimados licenciados, vamos a ver la unidad 2 que se encarga de la recolección y análisis de datos cuantitativos. Y bueno, al tener en concreto esta palabra cuantitativa, sabemos que son los tipos de datos que podemos contar, que podemos estar en un rango de conteo manual, de conteo fácil para poder eh, este, investigar, para poder analizar cierto muestreo o cierto tipo de muestra de algún tipo de conjunto o de alguna comunidad, alguna sociedad, ¿sí? Bueno, vamos a ver este tipo de análisis de datos, cuantitativos, ¿sí? Me quedé aquí, ok, perfecto. Entonces, ¿cómo elaboro mi plan para el análisis de datos cuantitativos? Necesito una fuente de información en donde está el lugar, el método para poder hacer el análisis, formas de presentarlo en diapositivas, en gráfico, gráfico de barras, histogramas, ¿sí? Variables a medir. Como es cuantitativo, sí podemos medir esas variables. Podemos medirlas por medio de una una, estar o tener datos escalables, por ejemplo, del 0 al 10, o tener em, medidas consecutivas para poder hacer ese análisis. Las muestras, ¿de qué tipo de muestras vamos a hacer? Una muestra de un solo conjunto, una muestra de una comunidad, ¿sí? O de un grupo de personas, ¿sí? Definiciones operacionales y recursos disponibles. Aquí tenemos las técnicas. ¿Qué le pasó? Ok, aquí tenemos eh, técnicas de lo que se puede hacer para hacer el análisis cuantitativo, ¿sí? Encuestas, muestra, cuestionarios, test, entrevistas, guía de entrevista, guía de observación, escala de observaciones, ¿sí? Lista de cotejos, toda esa parte. La construcción de un instrumento de medición, tenemos dos opciones: instrumento previamente diseñado o diseñar un instrumento que nos ayude o que cubra las necesidades del objetivo general, que es analizar datos, que es hacer esa muestrea, ese conteo de los datos. ¿Sí? Requisitos de un instrumento de medición: debe de estar validado, debe tener evidencias, debe de ser validado por contenido y validez de criterio, validez de constructo, o sea que sea este, validado por cierto tipo de norma o por cierto tipo de especificación de información. Y por último, la validez total. Debe de ser confiable, debe tener procedimientos para realizar ese tipo de investigación, medidas de estabilidad, métodos de formas alternativas y la objetividad. ¿Cómo codificar el instrumento? Codificar la categoría en ítems, preguntas, de contenido, de observación, ¿sí? Efectuar la codificación, elaborar el libro de códigos, grabar y guardar datos en un archivo permanente. Como les digo, licenciados, aquí vamos a ver este, eh, em, la parte más práctica para hacer uso de este tipo de software. Tenemos procedimientos para analizar datos. Lo que son, el primer paso es seleccionar el programa estadístico, analizar y visualizar, realizar análisis adicionales, analizar hipótesis, evaluar confiabilidad y la presentación de tablas y gráficas en el cual esos datos las convertimos en información, y esa información los representamos en tablas, en gráficas, sí, en ese tipo de representación de datos que se podría decir que es fácil leer. Análisis de datos cuantitativos, siempre vamos a estar midiendo variables, vamos a estar midiendo datos, obviamente, que podemos contar fácilmente. ¿Sí? Aquí tenemos este,
estos cinco, estas cinco características, estos cinco puntos para hacer la investigación cualitativa. Tenemos más métodos y pruebas de hipótesis para conocer eh, puntualmente, conocer el núcleo del análisis de los datos de cierto tipo. Y bueno, estimados licenciados, esto sería la unidad 2. Si tienen dudas o comentarios, me pueden escribir al WhatsApp personal y a la brevedad posible los atiendo.